preparan programas literarios de la Feria del Libro Cuba 2019 en Camagüey, Pinar del Río, Matanzas y Cienfuegos. Acogerá Santiago de Cuba, 17ª edición del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez Sin Memoria. Y comenzará el lunes en la capital el Laboratorio Internacional de Investigación y Creación Traspasos Escénicos. Saludos desde La Habana. Comenzamos la última emisión de la semana y la primera del mes del noticiero cultural de la televisión cubana. Es viernes 1 de marzo de 2019 y le acompañaré hoy, pues la conductora habitual tiene otros compromisos profesionales. La Feria del Libro Cuba 2019 iniciará la próxima semana sus programas literarios en 4 provincias del país: Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey. Las editoriales locales tienen un importante rol en la promoción de sus catálogos. Varios escritores presentarán novedades en cada una de las ciudades capitales. Nuestra corresponsal en una de ellas, Camagüey, nos ofrece más detalles. El libro abrirá sus páginas en Camagüey. El Casino Campestre dejará su calma habitual del 6 al 10 de marzo. Será la sede principal de la 28ª Feria del Libro. Se pondrán a la venta títulos para todas las edades y gustos. Va a tener como sede central el Parque Casino Campestre, donde estará el pabellón infantil, las presentaciones especiales, la carpa de la reina de la Asociación Hermanos 6 y la nave de los locos, aparte de 10 kioscos de venta y una gran carpa donde tenemos como novedad que van a estar libros rebajados. Tenemos también en el Centro de Interpretación del Patrimonio, en el Parque Agramonte, donde se realizarán las diferentes mesas redondas y conferencias con la presentación de los invitados especiales a la feria, y se suma el recinto ferial. Allí estará la gran librería o librería cerrada, que es muy seguida por la población. Propuestas en el pabellón infantil, la carpa de la reina de la Asociación Hermanos Saiz, reconocimiento a personalidades. Se ha organizado todo un programa artístico y literario. La presencia de varias editoriales del país y sus escritores evidenciará la magnitud que alcanza este encuentro cultural, uno de los más importantes del año en Cuba. Ejemplares para el entretenimiento y la sabiduría enriquecerán la fiesta del papel impreso y el saber. AACANA ha previsto la presentación de 5 títulos que constituyen novedad editorial: El libro de los refranes de Tomás Álvarez de los Ríos, La furia de los vientos en su 5ª edición de Pedro Armando Junco, el título que dedicamos a Argelia, Lluvia de Oro, una traducción de Mohamed Sari, el cuaderno de historia principeña 16 y 7 piedras en tu nombre, que fue el libro premiado en el 2016 con el Emilio Vallagas. La feria tiene varios espacios teóricos trascendentales. El primero de ellos es el homenaje a Eduardo Eras, que va a ser en el Centro de Interpretación La Maqueta, de aquí de Camagüey, y en el que van a estar un grupo de compañeros que en algún momento han estado relacionados con Eduardo Eras en la trayectoria de su vida. Pero además de eso, tenemos la conferencia, por ejemplo, de Ignacio Ramonet. La presencia de Ignacio Ramonet en Camagüey le va a dar una jerarquía a la feria extraordinaria. La 28ª edición de la Feria del Libro es la oportunidad de acceder a la riqueza interior de cada texto, momento irradiante para la literatura y su promoción. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Como es habitual, la Feria del Libro contará con una amplia cobertura en nuestro noticiero. Seguimos hablando de literatura. La escritora Verónica Aranda presentó uno de sus textos publicados por Ediciones Matanzas en la provincia de Las Tunas. En el espacio cultural del grupo Decimal Filo, la autora intercambió con el público y otros artistas. La literatura y la poesía matizaron el encuentro cultural en la Casa Iberoamericana de la Décima en la provincia de Las Tunas. La presentación del libro Mapas, una antología de poesía hispana contemporánea de la escritora española Verónica Aranda, devino una exquisita antesala del evento nacional Decimal Filo, que se desarrolla cada año en el municipio de Guáimaro. Me parece muy importante la labor cultural que hace Cuba con la Décima, porque curiosamente es una forma poética que tradicionalmente sabemos que viene de España, que la inventó Vicente Espinel, pero que en España desgraciadamente está prácticamente en desuso.
salvo en Islas Canarias y 2 pequeñas regiones de Murcia y de Andalucía. En este momento Décima al Filo va a dedicar su fiesta a 2 escritores de la provincia de Las Tunas, a Carlos Tamayo Rodríguez, el investigador más notable que tiene la obra del Cucalambé, y Ana Rosa Díaz Naranjo, una creadora, promotora cultural. En ese espacio tendremos intercambio con las comunidades, un espacio teórico con conferencias, recitales poéticos, presentaciones de libros, las comunidades, grupos musicales, todo lo que es la tradición y la identidad. Va a ser en Guaymaro este año. En su poemario, la escritora se alimenta de los viajes realizados a nuestro país, donde refleja en una simbiosis las tradiciones cubanas y españolas. El evento Décima al Filo, organizado por la poeta Odalis Leiva, invita a escritores del 11 al 13 de abril próximos a este encuentro dedicado también al aniversario 150 de las luchas independentistas. Desde Las Tunas, Liliana Guerra Abad, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La agencia Prensa Latina informa que la intérprete dominicana Diomari y la cantautora costarricense María Petris figuran en el listado de invitadas del encuentro de mujeres creadoras Ángel y Habanera, que se celebrará en esta capital del 11 al 17 de marzo. Promovido y organizado por la cantautora cubana Liuba María Evia y su proyecto Alma Creadora, el evento tiene el objetivo de visibilizar la obra musical de artistas relevantes dentro y fuera de la nación caribeña. Dedicado al 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, el programa del encuentro incluye, además de los conciertos, un apartado académico, cuyo eje central serán las habaneras. El periódico Ahora, por su parte, de la provincia de Holguín, refiere que la compañía Codanza cosecha éxitos en escenarios europeos con el espectáculo Don't Stop the Music, un amplio recorrido cronológico y danzario por géneros musicales como el jazz, el charleston, el rock and roll, el pop, el hip hop y el trap. Dirigida por la maestra bailarina y coreógrafa Maricel Godoy, Codanza inició la gira en Austria y la concluirá este mes en Alemania. Por último, el portal Cubasí publica este titular: Negro femenino anticonservador, el carnaval de Río se enfrenta a Bolsonaro. Cubasí informa que en medio de la ola conservadora que llevó al ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, el Carnaval de Río prepara una edición de desfiles irreverentes que reivindican el papel de las mujeres, los negros y los indios en la historia del país. Las tradicionales escolas que desfilarán en la avenida Marqués de Sapucay del Sambódromo enfrentan además otro año de restricciones presupuestarias por parte de las autoridades locales. Y con estas espectaculares imágenes del célebre Carnaval de Río de Janeiro cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta le estaremos hablando de la 17ª edición del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, que comenzará la próxima semana en la ciudad de Santiago de Cuba. Usted no cambie su canal, todavía tenemos otras historias para compartir. Lo anunciaba antes de la pausa, la ciudad de Santiago de Cuba acogerá desde la próxima semana uno de los más importantes encuentros del audiovisual en nuestro país, el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam. Este año la cita conmemora el centenario de este significativo realizador cubano y las actividades incluso trascienden el contexto del festival. Nuestra corresponsal Karina Sotomayor nos ofrece detalles de un taller que se desarrolla por estos días.
Así es, se anunciaba desde la edición anterior que el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez en este 2019 tendría impacto en toda Cuba. En Santiago se desarrolla el primer taller de realización como parte del proyecto Cine para no olvidar 100 años de Santiago Álvarez. Daniel Díez, realizador y fundador de la televisión serrana, dirige estos encuentros. Daniel, ¿qué temas ocupan este primer taller de realización acá en Santiago de Cuba? Bueno, lo primero fundamental es Santiago Álvarez. Como tú conoces, yo trabajé con Santiago Álvarez muchos años, por los años 60. Trabajar con Santiago siempre fue una de las cosas que he disfrutado tanto, no solo haber trabajado, sino hablar de ellos. Y creo que este encuentro ahora también tiene que ver con eso, ¿no? Lo que aprendí con Santiago, lo que fue Santiago para el cine cubano y para el cine universal. Y de eso se trata, ¿no? Y fundamentalmente este taller es aprender a mirarse, para hacer documentales que tienen que ver con la realidad y con la vida, con lo cotidiano. Hay que aprender a mirar y hacer aquello que decía Santiago también, que había que llevar en cada ojo una cámara y en cada oído un micrófono y andar por la vida recogiendo eso. Después hacer la selección, claro. Tengo entendido que este taller de realización estará funcionando en Santiago de Cuba hasta los primeros días de marzo. Casi se empata con esta edición 17 del Festival de Documentales. Y el Museo de la Imagen tiene un protagonismo vital acá en estos talleres. Wow, mira, en aquel tiempo también que trabajamos en el Noticiero de CAI, conocimos a uno de los personajes que para mí que es una leyenda, ¿no? Que fue el fundador de este Museo de la Imagen. Yo decía, ¿cómo Bebo Muñiz? ¿Cómo fue posible que existiera alguien que tuviera esa visión de empezar a guardar equipos y equipos y equipos? Ahí está la moviola con que le daba Santiago Álvarez, que era una moviola vertical. Después vinieron otros tipos de moviola, o sea, mesa de edición. Santiago también decía que el cine, como la televisión, es 50% de imagen y 50% de sonido. No puede olvidarse eso. O sea, no es más uno ni más otro. Y ahí en esa combinación entre la imagen y el sonido, llegar a las esencias de lo que sucede. Desde Santiago de Cuba espere más detalles sobre el programa nacional que organiza la oficina Santiago Álvarez por los 100 años de este reconocido realizador cubano. Y a propósito, la periodista Magda Resig conversa hoy en nuestra sección en primera persona con la presidenta del comité organizador de este importante festival. La vida y la obra de un hombre al que amó y ama profundamente es la razón de ser de alguien que está dedicando todos sus esfuerzos a la promoción, a la puesta en valor extraordinario, porque así ha sido incluso por entidades internacionales del relieve de la UNESCO, de todo un patrimonio audiovisual con el que cuenta nuestro país. Se trata del legado del maestro Santiago Álvarez, que por estos días está recibiendo desde los medios de comunicación ese homenaje sentido al celebrar su centenario, el centenario de un hombre cuya obra, para no olvidar, es el centro de muchas de las actividades que estaremos disfrutando. Lázara Herrera, directora de la oficina de Santiago Álvarez, quien está al frente del Festival Santiago Álvarez in Memoriam y que tanto hace por divulgar la obra de su esposo, de ese hombre al que amó, está con nosotros hoy en el Noticiero Cultural. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y estamos hablando de un hombre al que usted conoció íntimamente desde la perspectiva esa más humana. Ajá. Y al que también conoció y descubre todos los días como un cineasta de altos quilates. ¿Cómo nos describiría personalmente Lázara a ese centenario? Bueno, primero voy a rectificar una cosa que dijiste, y amó, lo amo todavía. Santiago es mi vida. Y lógicamente toda mujer que adora al hombre que ha sido su vida, trata de apoyarlo. Él físicamente no está, pero yo me siento no es el deber, es que yo lo disfruto. Que su obra continúe conociéndose sobre todo las nuevas generaciones,
Santiago dedicó toda su vida y su talento y su inteligencia a este país, a la cultura cubana, al cine cubano, que le llegó, como decía él, por casualidad, porque él no había estudiado cine. Le llegó como una tarea que le asigna, pero lo hizo muy bien, la sobrecumplió con creces. Ese es el hombre extraordinario que estamos celebrando su centenario, un centenario para no olvidar como su cine, y en el cual hemos organizado una serie de actividades que, en fin, no sé si nos va a alcanzar el tiempo y el respiro para cumplirlas todas, pero pensamos que sí. Sí, siempre las actividades que evocan a Santiago tienen un cariz, diríamos, de disfrute de su propia obra de creación, y por otro lado hay un perfil también teórico de estudios relacionados con Santiago. Eso sucederá también en estas jornadas que, bueno, de hecho ya iniciaron en La Habana y que en Santiago de Cuba a partir del 6 de marzo tendrán una continuidad. Sí, nosotros desde que comenzamos a organizarse el festival por primera vez, Santiago Álvarez, que fue una idea de él en vida, en un homenaje que le hicieron en el Segundo Frente en el año 91, él plantea que su deseo y su sueño era hacer un festival solo de documentales. Cuando él fallece, bueno, se crea el festival como idea de la Asociación Hermanos Saín de Santiago de Cuba, y a partir de ahí hemos estado constantemente trabajando para cumplir con su deseo. Él era una persona donde dedicaba toda su energía y su respeto al público. Santiago trabajaba no para hacer un cine complaciente para él, sino para el público. Respeto al público. Y entonces hemos organizado toda una serie de actividades. Del festival fue que surge la idea de las cátedras Santiago Álvarez, que empezamos a hacerlo con el aula optativa de los recursos audiovisuales del cine de Santiago Álvarez, y ya empezamos en el 2009, y ya en el 2011 la universidad decide crear oficialmente la cátedra Santiago Álvarez. Y en el festival también no solamente estamos en proyecciones, hemos creado un concurso para niños y jóvenes, Conozcamos a Santiago Álvarez, donde han participado escuelas, no te voy a decir los nombres porque yo soy fatal para recordar nombres, aquí en Ciudad de La Habana y en Santiago de Cuba, donde han presentado unos trabajos extraordinarios, fabulosos, niños acercándose a la obra de Santiago Álvarez. Y lógicamente está la exhibición de sus materiales y de otros excelentes documentalistas también. O sea, tratamos de hacer un recorrido lo más ampliamente posible. Bueno, esta fiesta, diríamos, alrededor de la obra de Santiago, porque hay que celebrar que estuvo entre nosotros y que está con su legado, con ese legado también protegido por Lázara Herrera, será una fiesta que nos permitirá conocer mucho más sobre la documentalística de la cual él es un padre fundador en Cuba. Vamos a poder asistir a la presentación de libros, a una serie de actividades culturales asociadas al desarrollo del documental y de la vida y la obra de Santiago Álvarez. Y también estaremos reflexionando desde la perspectiva teórica sobre sus creaciones. Todo eso sucederá en estas jornadas para no olvidar la gran obra de Santiago Álvarez en su centenario, a las cuales le estamos convocando desde nuestro noticiero cultural. Después de los mensajes promocionales cerraremos el debate que esta semana sostenemos en nuestra sección Contrapunteo en torno a los aportes de danza contemporánea de Cuba al panorama de las artes escénicas. En un minuto estaremos de vuelta. Aire de luz. Encuentro con poetas de dos generaciones conducido por la escritora Basilia Papastamatiu en el Centro Cultural Dulce María Loinás. Aire de luz.
La Habana acogerá desde el próximo lunes una nueva edición del Laboratorio Internacional de Investigación y Creación Traspasos Escénicos, que está conformado por un programa teórico en el que participarán teatrólogos, críticos y estudiosos de varios países y por una interesante muestra de espectáculos. Bajo el lema Habana, Ciudad Traspasos, el Laboratorio Internacional de Investigación y Creación Traspasos Escénicos 2019 busca analizar los imaginarios urbanos y prácticas creativas contemporáneas y es el pretexto que reúne a gestores culturales, teatrólogos, periodistas, sociólogos y amantes de las artes escénicas para debatir el panorama escénico cubano e internacional. El cuerpo central de todo el trabajo van a ser los talleres de creación que toman como inspiración la ciudad como escenario, la ciudad como destino, la ciudad como casa, la ciudad como historia, como memoria, la ciudad como sueño, como proyecto. Por eso se llama Habana, Ciudad Traspaso, que de alguna manera hace un tributo a los 500 años de nuestra ciudad, pero sobre todo a la gente que está defendiendo un proyecto de vida dentro de la ciudad. La presente edición del evento tendrá la Universidad de las Artes ISA como espacio principal y además se suman diversas salas capitalinas que acogerán las presentaciones de agrupaciones nacionales y foráneas. Va a contar con un espacio teórico que tiene varias talleres, laboratorios creativos, va a tener también una muestra de espectáculos y va a tener unas mesas de diálogo, o sea, donde van a haber varios intelectuales, tanto cubanos como sobre todo latinoamericanos, dialogando sobre las prácticas creativas en la ciudad y cómo esos procesos se pueden llevar a cabo de diversas maneras. Desde el día 4 hasta el próximo 9 de marzo, La Habana vivirá intensas jornadas con el protagonismo de los jóvenes en una nueva edición del Laboratorio Internacional de Investigación y Creación Traspasos Escénicos, que constituye espacio para visualizar y tomarle el pulso a la creación escénica contemporánea. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y esta semana nuestra sección Contrapunteo ha dedicado sus debates a los aportes de danza contemporánea de Cuba al panorama de las artes escénicas de nuestro país. Como cada viernes, el periodista Yuris Norido nos comparte nuestra opinión editorial. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rosy, siempre tan amable. Primero vamos a responder la pregunta de uno de los televidentes el miércoles. ¿Cómo se las arregla Danza Contemporánea de Cuba para mantener ese extraordinario nivel artístico con elencos tan jóvenes en permanente renovación? La respuesta es sencilla: trabajando. Ahí está la clave del éxito de la compañía. No se queda dormida en los laureles, y estamos hablando de una agrupación con muchos y significativos laureles. Solo habría que revisar la programación de nuestras salas de teatro. Danza Contemporánea de Cuba ofrece cada año varias temporadas, siempre con estrenos. Y para preparar esas temporadas, para montar esas obras, desarrolla una labor permanente, intensa y entusiasta en su sede del Teatro Nacional de Cuba. Lo decimos porque nos consta. Allí no se para. El éxodo de bailarines, se sabe, es un fenómeno que afecta a todas las compañías, pero en danza tienen un programa de entrenamiento y de formación que garantiza la continuidad. Los estudiantes que hacen prácticas ya se van nutriendo del repertorio y reciben las clases de técnica e interpretación. Ese es, de hecho, uno de los principales aportes de la compañía. Se imbrica orgánicamente en los planes de estudios de la danza moderna en Cuba. Bueno, es que esos planes, en importante medida, nacieron de la experiencia, la práctica, la investigación de bailarines, coreógrafos y maestros de la propia agrupación. Se ha repetido mucho por estos días. Danza Contemporánea de Cuba es la madre nutricia de la danza moderna, y esa afirmación abarca desde el ámbito académico hasta las prácticas escénicas. Muchos de los grandes coreógrafos y bailarines del panorama danzario nacional se formaron, bailaron, crearon, enseñaron en esa compañía. Prácticamente no hay agrupación de danza moderna en este país, e incluso de otras expresiones de la danza, que no cuente sus elencos o en sus equipos de dirección o en su cuerpo de maestros con antiguos integrantes de danza. Mayor aporte, imposible. Si a eso sumamos la referencia interpretativa y coreográfica, histórica y absolutamente contemporánea, tendremos una idea de la relevancia de la agrupación. Con danza, gracias a ese modelo de gestión que alabó ayer aquí la vicepresidenta del Consejo de Artes Escénicas, con danza han montado coreógrafos internacionales de primerísima línea y el espectro estilístico es amplísimo, desde el neoclásico hasta expresiones de la más heterodoxa ruptura. Danza contemporánea, de alguna manera, resume el panorama íntegro de la danza moderna. Además, es embajadora permanente de la cultura cubana en escenarios de todo el mundo. Obviamente, hay insatisfacciones puntuales.
organiza giras nacionales, pero nunca serán suficientes. Aquí incide, por supuesto, una logística que trasciende a la compañía. Y yo también quiero sumarme, con todo respeto, a ese reclamo por regresar de cuando en cuando a esos títulos esenciales de la coreografía nacional que forman parte del repertorio histórico. Obviamente, hay piezas que han envejecido, pero otras, los clásicos, mantienen su vigencia. Sería interesante apreciarlas defendidas por las actuales generaciones. En definitiva, la labor fundacional del maestro Ramiro Guerra, con el que siempre estaremos en deuda, y de otros grandes, se ha consolidado, ha ganado un lugar de privilegio en la cultura cubana, porque, como os he dicho aquí esta semana, Danza Contemporánea de Cuba no solo ha legado y lega a la escena cubana, sino a la cultura cubana toda. Rosy. Muchísimas gracias, Yuris. Y a propósito, este fin de semana habrá presentaciones de Danza Contemporánea de Cuba en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Se presenta un interesante espectáculo, el Requiem de Mozart, con coreografía de Jorge Céspedes y la participación de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro y solistas y el coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Y otro importante teatro del país, La Caridad de Santa Clara, acogerá desde hoy al Ballet Nacional de Cuba, que ofrecerá una corta temporada de La Cenicienta de Pedro Consuegra. Nuestra corresponsal entrevistó a la subdirectora artística de la compañía, la primera bailarina Biensay Valdés. La primera bailarina Biensay Valdés, en su condición también de subdirectora artística del Ballet Nacional de Cuba, realiza una gira por las provincias que ha comenzado por Villa Clara. En el recibimiento, la artista declaró a la prensa: Bueno, siempre como bailarina fui exigente conmigo misma, en el sentido de que todo lo que me proponía, todo ese trabajo arduo, toda ese ímpetu, ese sacrificio, esa constancia que yo tuve como bailarina, yo la puedo transmitir a mi nuevo cargo. O sea, son cualidades muy importantes que uno debe tener para lograr ese respeto, esa continuación, para lograr que otros me sigan en el futuro. Y formar, sobre todo esa sensación, esa necesidad de formar esas nuevas generaciones, como me formaron a mí, desde Fernando, Alicia Alonso, las 4 Goyas y grandes maestros. Pues yo quisiera transmitir todo ese conocimiento que yo he adquirido a lo largo de los años, y este es el momento que me corresponde. ¿Sin dejar de bailar? Sin dejar de bailar, además. Biensay Valdés, con sencillez y amabilidad, caminó por el centro histórico de Santa Clara hasta llegar al Teatro La Caridad, donde dejó inaugurada la exposición fotográfica Detrás del telón, un testimonio gráfico de John Rowe, con 26 instantáneas que reflejan el momento anónimo de preparación del artista antes de regalar su arte al público. El programa del Ballet Nacional de Cuba en Santa Clara sigue siendo noticia. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre los preparativos de la Feria del Libro Cuba 2019 en Camagüey, Pinal del Río, Matanzas y Cienfuegos. Informamos sobre la 17ª edición del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, que comenzará la próxima semana en Santiago de Cuba, y lo pusimos al tanto de las propuestas del Laboratorio Internacional de Investigación y Creación Traspasos Escénicos, que iniciará el lunes en esta capital. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido por lo más relevante del arte y la literatura. Este equipo regresa la próxima semana con más informaciones. Hasta entonces, un saludo desde La Habana.